Hola, de nuevo, queridos amigos. Soy Lucy Fontecha Ferrari en su programa Destellos, que se transmite todos los sábados a las 6 de la tarde, hora central de México, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también en Destellos con Lucy en YouTube. Como siempre, vamos a tratar un tema diferente, pero esta vez vamos a empezar con una historia. Y vamos a dejar volar la imaginación. Es bueno de vez en cuando practicar con la imaginación. Nuestro mundo material siempre nos está bombardeando con tantas cosas, imágenes, ocupaciones y pensamientos sobre el futuro inmediato o sobre el pasado también, o las planificaciones que estamos haciendo constantemente. Bueno, entonces hoy, siendo sábado, vamos a relajarnos un poquito. Ponte cómodo y deja volar tu imaginación con esta historia que después vamos a ver qué relación tiene con lo que nos enseña el libro de Urantia y tomamos algunos puntos de importancia que podríamos relacionar o comparar con nuestra vida y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a empezar el nuevo tema, esta historia basada en el templo vacío. Ya de por sí, este título es muy sugestivo. El templo vacío. Ya se imaginan a qué se refiere. Pero vamos a contar entonces una pequeña historia. Y vamos a empezar, como les dije, con nuestra imaginación. Este es un templo vacío, hermoso, lleno de luz, con las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda entrar. No hay restricciones. No hay un portero que diga, este puede entrar, este no puede entrar, sino que está abierto. Es una invitación para todo aquel que quiera entrar. Está, por supuesto, decorado bellamente. Sus puertas, pues imaginemos 3 puertas y todas ellas abiertas. Podemos entrar entonces por cualquiera de ellas. Y claro, ¿qué es lo que se nota en el fondo? Al entrar en este templo, lo que se nota más es esa luz, esa belleza y esa paz. Y tal vez alguna melodía que nos relaja y que nos transporta a vivir el ambiente de la historia que vamos a contar este día. Y vamos a empezar siempre diciendo que es eh, el templo vacío donde se va a, a hacer realidad o a donde vamos a imaginar y nos vamos a introducir para la historia. Entonces ya estamos dentro de ese templo y miremos qué es lo que pasa en esta historia. Entonces, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar remoto, así empiezan todos los cuentos, existía un templo sagrado. Este templo estaba construido con esmero, con dedicación, con amor y con toda clase de detalles que te llenaban de paz. Pero sus salas estaban vacías. A pesar de estar vacío, de este templo salía una brillante y cálida luz y además un suave perfume que impregnaba e invitaba a entrar y respirar la paz que irradiaba. Sin embargo,
ocurría algo extraño. Nadie entraba en el templo. Todos los miraban al pasar y se extasiaban, se deleitaban viéndolos exteriormente con su existencia en esa ciudad. Era una especie de un símbolo al que veneraban y se sentían afortunados de tenerlos y que les perteneciera a ellos, que estuviera presente en la ciudad en que vivían. Todos se preguntaban qué había en su interior. ¿Se imaginan la imponente belleza, riqueza de sus altares? Realmente sentían que la luz les atraía con fuerza. Pero ¿qué pasaba? ¿Mm? La ciudad donde estaba el templo era sumamente próspera, ya que todos sus habitantes trabajaban en el comercio, mantenían negocios con las ciudades vecinas y estaban siempre ocupados, como nos pasa a nosotros. ¿M? No hay que ir muy lejos para imaginarse eso. Cierto día, un forastero llegó a la ciudad e impresionado por la belleza del templo, se apresuró a entrar, sintiendo que las puertas abiertas eran una señal, eran una invitación que le llegaba a él hasta su corazón. Al entrar al templo, como era de imaginar, quedó deslumbrado por la intensidad de la luz que abarcaba todo el espacio y que flotaba sin tener ningún apoyo. Miren qué cosa más rara. Flotaba esa luz sin tener apoyo en ningún lado. Simplemente flotaba y su luz se mostraba cálida, invitadora, fragante. A veces cambiaba a colores vivos, en una gama de colores desconocida en el mundo. Que no hay palabras para describir cómo era de luminoso y cómo era de colorido, de colorida la luz, que era una especie de lenguaje. Se podía entender por la vivencia de sus colores y por el movimiento, que era algo vivo y que daba una forma de expresión. Se estaba expresando esa luz. Después de estar un buen tiempo embelesado por esa presencia y sintiéndose con nueva energía y ánimos, salió del templo, pero no sin antes agradecer esas sensaciones y la experiencia profunda que había vivido ahí. Al poco rato de estar recorriendo la ciudad y observando a la gente que encontraba, se sintió inquieto. Necesitaba saber, explicarse lo que había vivido en ese maravilloso templo. Sin poder encontrar una respuesta a su inquietud, se decidió, claro, buscar a alguien que le ayudara. Entonces, al salir del templo, pues busca a alguien que lo ayude y encuentra a alguien en su camino, a anciano, a un anciano que vivía en la ciudad y que era un anciano sabio. Vivía en una humilde casa, pero no por eso podríamos decir que era una casa pobre o que se estaba cayendo o que estaba llena de oscuridad. No, no. Era una casa, al contrario, era una casa sobria, limpia y acogedora. Este anciano era conocido por su profunda sabiduría y su capacidad para revelar enseñanzas valiosas, interpretando las experiencias de otras personas. El forastero buscó al sabio y al contarle lo que había experimentado, percibido en el templo en el que había estado, el hombre sabio empezó a escucharlo con mucha paciencia
y también analizando los gestos, la emoción que mostraba este forastero al contarle la experiencia. Entonces el sabio le explicó que el templo no estaba vacío, que era luminoso y bello porque en el templo en sí era la morada de Dios, que estaba lleno de potencialidades incomprendidas. Cada rayo de luz que este forastero había visto representaba un regalo, una oportunidad única para ser llenada con experiencias, conocimiento y amor. Eso fue lo que le dijo el sabio. Entonces, también el sabio, como era sabio, claro, lo invitó, le instó a que él viera ese templo como una realidad que también existía en el interior de su ser, una oportunidad de crecimiento y sabiduría. Lo invitó a sentir esa luz como la guía del Espíritu de Dios que le hablaba con vivo y colorido lenguaje y que era entendido solamente, fíjense bien, era entendido por un corazón humilde y agradecido. ¿M? Requisitos indispensables. Humilde y agradecido tenía que ser el corazón. También le dijo que los habitantes de esa ciudad, por estar tan ocupados en cosas tan materiales, no notaban, no entendían y no aprovechaban lo que había de bello en ese templo. Y esto hizo que el forastero empezara a reflexionar, a notar y a valorar todo lo que había visto y sentido en el templo. Entonces el forastero comprendió la sabiduría detrás de su vivencia y con la explicación de este sabio se fue con una nueva perspectiva sobre la vida y la importancia de llenar el propio templo interior con experiencias significativas. Y se fue muy decidido a hacerlo. Bueno, ¿qué podemos sacar entonces de esta historia? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo te ha hecho reflexionar? ¿Mm? En unos segundos han pasado por ti sensaciones, imágenes que tu imaginación ha desarrollado y que esas imágenes han provocado sensaciones en ti. Podrías analizarlas un poquito y ver cómo te sientes, cómo te inspiró esta historia. Pero entonces vamos ahora a ver la relación que hay con el libro de Urantia. El libro de Urantia que es nuestra referencia. Vamos a tomar algunas citas para ver esa congruencia que existe entre nuestra vida y esta historia que hemos contado. Entonces, veamos. La primera cita que nos da, o sea, la primera cita que vamos a tomar en cuenta es la siguiente. Nos dice el documento número 1 en la sección 4 y el párrafo 2. Nos dice, el cuerpo físico de los mortales es el templo de Dios. A pesar de que los hijos creadores soberanos vienen cerca de las criaturas de sus mundos habitados y atraen hacia ellos a todos los hombres, aunque ellos están junto a la puerta de la conciencia y llaman y les llena de dicha entrar en todos los que abren la puerta de su corazón, aunque sí existe esta íntima comunión personal entre los hijos creadores y sus criaturas mortales, sin embargo, los hombres mortales tienen algo de Dios mismo que
actualmente mora dentro de ellos y del cual sus cuerpos son los templos. Aquí vemos la similitud que existe con la historia que acabamos de ver. Se nos dice entonces que a pesar de que están en nuestro exterior esos seres grandiosos, esos seres creadores, como es Miguel de Nevadón y todos ellos, los creados por Miguel de Nevadón y la ministra divina, están, como quien dice, a un lado y también entran a través de experiencias, pero el residente oficial en nuestro cuerpo, en nuestro templo interior, viene siendo ese fragmento de Dios, ese espíritu divino que nos da la vida, el aliento de vida. Eso es lo que nos dice la cita que acabamos de ver. Esta cita que ya habíamos dicho, ¿en dónde está? ¿En qué documento? En el uno. También, en este mismo documento, en el párrafo 4 y la sección 6, dice, cuando hayáis terminado aquí, cuando tu carrera haya acabado en su forma temporal en la tierra, cuando concluya tu viaje de tribulación en la carne, cuando el polvo que compone el tabernáculo mortal regrese a la tierra de donde provino, entonces se ha revelado. El espíritu que mora en ti regresará a Dios que lo otorgó. Habita dentro de cada ser mortal de este planeta un fragmento de Dios, una parte integral de la divinidad. Aún no es tuyo por derecho de posesión, pero está concebido intencionalmente para volverse uno solo contigo si sobrevives a la existencia mortal. Bueno, aquí la similitud viene siendo entonces esa puerta abierta invitándote a entrar, a, a darte cuenta de esa realidad, de esas potencialidades que tú tienes. Ese espíritu te va mostrando todos los dones, todas las habilidades que tú tienes para tener una experiencia provechosa y lograr así crecer espiritualmente, crecer en valores, que es lo que nos importa. Y dice también que este espíritu no es tuyo por derecho de posesión todavía. Te falta una evolución, no solo en este plano material, sino después en el plano espiritual, o en el plano morontial primero y después en el plano espiritual. Así podemos interpretar una parte de esta cita. Y continuamos con otra cita que nos dice, el mismo documento en la sección 4, párrafo 6. Para todo ser espiritual y para toda criatura mortal en todas las esferas y en todos los mundos del universo de universos, el Padre Universal revela todo aquello de su ser misericordioso y divino que puede ser discernido o comprendido por estos seres del Espíritu y por tales criaturas mortales. Dios no muestra preferencia por personas, ni espirituales ni materiales, solamente la capacidad de la criatura para recibir y discernir las actualidades espirituales del mundo supermaterial limita esta presencia divina para cualquier hijo del universo que pueda disfrutar en cualquier momento. Ese párrafo último es bien importante. ¿Qué nos dice? El párrafo nos dice, solamente la capacidad de la criatura para recibir y discernir las actualidades espirituales del mundo supermaterial limitan la presencia divina que cualquier hijo del universo disfruta en cualquier momento. Eso quiere decir que son nuestras propias limitaciones los que no nos dejan percibir y entender en mayor profundidad lo que es el misterio de Dios que habita en nosotros, cómo nos habita, cómo nos motiva, ¿m?
cómo te habla en cada situación, cómo te lleva a que desarrolles tu moral y tu ética, viendo si puedes actuar de una manera buena o de una manera no tan buena. Entonces, ese espíritu interior está limitado en la comunicación contigo solamente por tu disposición, por tus elecciones y también por la oración. ¿Qué forma de oración, o sea, conversación tú tienes con este espíritu residente para que Él se muestre en todo momento y puedas tú sentir esa guía, esa luz multicolor que te habla de las potencialidades que tú tienes y cómo puedes llegarlas a concretizar y cómo sacar provecho, tener una vida rica, una vida llena de experiencias motivantes y provechosas. Y eso se refiere a tu comportamiento individual, pero también el comportamiento que tienes con tus semejantes, con todas esas personas que tú te vas encontrando en el día a día de tu existencia. Y bueno, con esto terminamos un poco la interpretación de esta cita, porque si tú te tomas el tiempo, hay mucho, mucho más que sacar provecho de ella. La otra cita que les quería mencionar es la del mismo documento, 4 sección 4, párrafo 7. Dice, como realidad en la experiencia espiritual humana, Dios no es un misterio, pero cuando se intenta aclarar las realidades del mundo del espíritu para las mentes físicas de orden material, aparece el misterio. Misterios tan sutiles y tan profundos que solo el entendimiento de la fe del mortal que conoce a Dios puede lograr el milagro filosófico del reconocimiento del infinito por parte del finito, el discernimiento de Dios eterno por parte de los mortales evolutivos de los mundos materiales, del tiempo y del espacio. Aquí esta cita nos habla de la fe. La fe como una realidad en la experiencia del espíritu humano. A través de la fe, Dios no es un misterio. ¿M? Pero si nos vamos solo a la parte intelectual, encontramos que por cada pregunta que nos hacemos, no hay una sola respuesta. Hay varias respuestas dependiendo de las capitas, de las profundidades donde vayamos nosotros observando o aterrizando, por decirlo así. Esas respuestas nos provocan más bien otras preguntas cuando estamos solamente con la parte intelectual. Pero cuando estamos con la fe, cuando damos esa apertura a Dios, ese espíritu que nos habita viene a explicarnos, viene a revelarnos los misterios que dentro de nuestros límites humanos podemos entender respecto a Dios. Estas citas nos traen mucho conocimiento y nos traen mucha reflexión. También ahora, ya después de que hemos visto estas citas y que escuchamos la historia y lo imaginamos, entonces vamos a reflexionar. ¿De qué manera? Bueno, vamos a tomar unas pautas para hacer esta reflexión. Entonces, hacer una reflexión profunda sobre el templo vacío, como es el tema, ese templo vacío en tu interior, la morada de Dios, pues es un desafío que requiere mucha sinceridad, humildad y oración. Eso ya se veía, se vislumbraba en todo lo que hemos hablado anteriormente. No hay una forma única para lograrlo, pero te puedo sugerir que midas cómo sientes ese templo, cómo sientes ese vacío
O sea, si el templo está vacío, medio vacío o está lleno. O lo podemos decir de otra manera. Está vacío, está medio lleno o está lleno. ¿Mm? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo está ese templo interior que tú tienes? Primero, ya dimos por sentado que somos un templo y somos el templo de Dios. Y ese Dios está ahí habitando, pero es un templo amplio, es un templo que tiene que ser llenado. Entonces, ahí viene la reflexión. ¿Cómo está tu templo? ¿Mm? ¿Vacío, medio lleno o lleno completamente? Afortunado si estás lleno completamente. Has de ser una persona súper, súper feliz. Ojalá, ojalá que así sea. Entonces, a ver, ¿qué decimos? La idea de medir cuán vacío está tu templo interior es subjetiva. No tiene una medida cuantitativa específica. No vamos a decir 80%, 100%, 30%, no. Sin embargo, puedes evaluar tu bienestar emocional y espiritual considerando algunos indicadores que son comunes para todos nosotros. Reflexiona primero sobre tus emociones. ¿Cómo te sientes en general? La tristeza, la falta de motivación, la apatía pueden indicar un sentimiento de vacío interior. Anota todas tus emociones para obtener una visión clara y que puedas hacer más profundamente esta reflexión. La puedes hacer después. Considera entonces si sientes una presencia espiritual en tu vida y cómo impacta tu sentido de propósito y significado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sentir esa presencia espiritual es precisamente esa vocecita que tú sientes como guía hacia dónde vas y cómo debes reaccionar ante las situaciones. La escuchas, la sientes eh, y le haces caso. ¿Le haces caso o la dejas como quien dice hablando sola? ¿Mm? Considera entonces esa presencia espiritual, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la percibes en fuerza, en calidad, en aroma, en sabor? ¿Por qué no? Reflexiona también sobre ese propósito y significado de la vida que tú tienes. ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes sin dirección? Esos son indicadores. Son indicadores fáciles de notar con un poco de observación. Evalúa entonces el nivel de satisfacción en diferentes áreas de tu vida. Trabajo, relaciones, salud, acciones. La insatisfacción en múltiples áreas puede contribuir a ese vacío y es importante conocerlas porque así te enfocas en cuál de ellas tienes que trabajar más o empezar a trabajar y dejar las otras en segundo plano. ¿Por qué? Porque, bueno, no vas a dividir tu fuerza, no vas a dividir tu energía. Tienes que ser específico en algo. ¿M? Para poder trabajar con, perdón, con mayor provecho. Entonces, ese es otro de los indicadores que tenemos. Pero hay más, hay más. Observa especialmente la calidad de tus relaciones, las conexiones significativas con otras personas. Puede ser un indicador del bienestar emocional. La soledad o las relaciones conflictivas pueden contribuir a esa sensación de vacío interior. Entonces también considera tus niveles de energía y motivación. La falta de energía, la procrastinación constante o la falta de interés en actividades que solían interesarte pueden ser otro indicativo también de un vacío interior que tienes o que se te está creando. El bienestar físico y mental está vinculado a tu bienestar emocional y espiritual.
Cuida de tu salud física y mental para mantener un equilibrio integral. Esto es uno de los mejores indicativos. Y claro, agradece a Dios por todo lo que te ha dado y por todo lo que te ha quitado. Reconoce que todo lo que tienes es un regalo de su amor y que todo lo que te falta es una oportunidad para confiar más en Él. Dale gracias por su presencia en tu vida y por su obra en tu corazón. ¿M? Aquí entonces ves algunos de los indicativos que te he querido pues sugerir, mostrar. Creo que esa reflexión del templo vacío es algo que se debe tomar no a la ligera. Hay que ver por dónde empieza ese vacío. Es cuestión de fe, es cuestión de actitudes, de constancia. ¿Qué es lo que te provoca ese vacío interior, ese templo vacío? Quedémonos hasta aquí para que puedas entonces hacer esa reflexión profunda. Y te invito para otro tema en el próximo programa. Este programa ha sido un poquito más corto, ¿no te parece? Pero bueno, es otra oportunidad que tenemos. Hay tantos detalles en la vida que podemos ir tomando poco a poco y tomando temas para profundizar en ellos. Y entonces yo te invito, claro, te invito a que te suscribas al programa. Y no solo que te suscribas, también danos un like si te gusta. O comenta. Comenta en cada uno de los espacios que tiene la plataforma de Urantia TV en sus redes sociales. Coméntalo para poder ver el rumbo por donde vamos y los temas que a ti te interesan. Y también compártelo, comparte con otros, que no te cuesta mucho. Si te ha gustado el programa, compártelo, compártelo. Hasta ahora entonces aquí nos vamos a quedar con este tema. Y siempre vamos a ver que Destellos es un programa para ti de crecimiento espiritual en relación al libro de Urantia y otras fuentes, que se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales, también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y su repetición en diferido es por Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, los días martes, siempre hora central de México, para que todos nuestros amigos urantianos en España y otros lugares del mundo puedan escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Bueno, pues tenemos entonces este código que tú puedes enfocar con tu teléfono para ir directamente a la página donde están grabados todos estos programas. Pero si solo me estás escuchando, entonces puedes ir al link en tu computadora, https dos puntos pleca pleca urantia.tv pleca destellos. Y claro, ¿por dónde estamos haciendo presencia? ¿Por dónde estamos transmitiendo? Pues, como dijimos, por Urantia Televisión, por Urantia Radio, por Destellos con Lucy en YouTube, con Destellos con Lucy en Twitch y en Destellos en guión bajo Lucy Fontecha Ferrari en Instagram. Y por ahora, amigos míos, esto es todo y los invito para el siguiente programa.